¿Qué tal, amigos? Somos Juan Pablo, Mariano y Valeria. Sean bienvenidos hoy a este podcast, donde hablaremos de temas relevantes de la historia de México. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Guerra de Reforma y la República Restaurada. Primero que nada, quisiéramos que entendieran que estos mismos sucesos han tenido alta repercusión en el México que conocemos y vivimos en la actualidad, ya que en este tiempo se montaron las bases de la forma de gobierno de nuestro país, tal y como lo hemos visto a través de los años. Dicho esto, podremos comenzar. Todo comenzó a partir de que llega Maximiliano de Habsburgo a México, entre el conflicto político entre liberales y conservadores. El que los conservadores hayan decidido traer a un representante monárquico a dirigir el país enojó bastante al mando liberal, mismo que ya había logrado que Benito Juárez a la presidencia. Así que en este momento había dos personajes al mando de México, Maximiliano y Benito Juárez, cada uno al mando de su respectiva ideología política. Al tener a dos personas al mando, cada una ideología distinta, era muy difícil mantener una estabilidad social y política en el gobierno. Y si a esto le sumamos el enojo de los liberales ante las decisiones conservadoras, tenemos el conflicto perfecto para ocasionar una guerra, y así fue. Se ocasionó la Guerra de los 3 años, mejor conocida como la Guerra de Reforma. Y por tanto, podemos concluir que ideológicamente la Guerra de Reforma es un periodo de transformación social, caracterizado por la transición de la estructura política de la colonia y del imperio, a la formación de un Estado nacional basado en la orden constitucional. Esta revolución se basó sobre la necesidad de una reestructuración social que intentó terminar con los privilegios de las clases dominantes, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Se considera que la Guerra de la Reforma, o de los 3 años, inició a partir del 17 de diciembre de 1857, con la promulgación del Plan de Tacubaya, hasta el 1 de enero de 1861, con la entrada a la Ciudad de México del general Jesús González Ortega. Este conflicto se libró entre los grupos conservador y liberal. Los primeros buscaban la permanencia del Estado de cosas de la colonia, en tanto favoreciera sus privilegios y que la economía primero se consolidara al interior del país. Por su parte, los liberales buscaban la transformación social hacia una estructura política moderna, con énfasis en el mercado externo. Durante este conflicto, Juárez fue encarcelado mientras que otros lideraban la lucha. Maximiliano y su esposa fueron fusilados y al final de la lucha, Juárez fue liberado y nuevamente tomó posesión de la presidencia de México, pero para así dar inicio a la época de la República Restaurada. El triunfo de los liberales sobre el imperio de Maximiliano significó también la derrota para el conservadurismo mexicano, descartando la posibilidad de establecer un nuevo imperio. Se restauraba la República Federal y consolidaba el poder de los liberales. Poco tiempo después, reinstalado el gobierno de la capital, Juárez se dispuso a poner en orden los asuntos administrativos y a reorganizar los proyectos del programa liberal que las circunstancias le habían impedido llevar a la práctica. Aquí es cuando podemos encontrar uno de los sucesos más importantes en contra de la ideología conservadora, la separación entre Estado e Iglesia, así como la búsqueda de una educación laica y al alcance de todos. Se convocaron elecciones en 1865, ya que después de la guerra, Juárez había estado ejerciendo el cargo presidencial sin haber sido elegido democráticamente y de forma constitucional. Juárez propuso una serie de reformas a la Constitución donde así se pudiera lograr un equilibrio entre los poderes supremos. Con esto se buscaba el apoyo popular a fin de que el Ejecutivo tuviera mayor poder y de este dependiera a todos los demás. La paz interna seguía amenazada por el bandolerismo de parte de pequeños grupos conservadores aún existentes que amenazaban regresar a una anarquía, y por lo tanto, el gobierno de Juárez declaró que existirían limitaciones o suspensiones a las garantías individuales, cuando y donde quiera o peligraba el orden político, misma decisión que fue extremadamente rechazada incluso por sus seguidores.
ya que se consideraba una medida absolutista y denigrante para la sociedad mexicana, ya que esta misma le había dado el poder y Juárez buscaba eliminar años de lucha, no únicamente a nivel nacional, al tomar esta decisión, así como el que estaba buscando un sistema izquierdista que podría estancar la economía mexicana con tal de llevar a fin la economía capitalista instaurada por los conservadores, que hacía más notoria la división entre las clases sociales. Ante esto yo pregunto, ¿de verdad se le considera a Juárez un héroe mexicano y un ejemplo a seguir para nuestro actual presidente, cuando ante sus opositores quiso tomar posturas de un líder absolutista, proponiendo el abolir todos los derechos que tenían, así como buscaba una medida económico-social que podía desestabilizar por años a México? Estas acciones únicamente nos demuestran que el único impedimento para que Juárez fuera un dictador absolutista fue su muerte. Durante la época de Restauración se buscaba que hubiera mayor inversión extranjera en México, así como hacer que el país se convirtiera en un paso comercial entre Asia y Europa, y entre Estados Unidos y América del Sur. También buscaba la integración del país a la revolución industrial, teniendo en cuenta el enorme potencial hidráulico de algunas regiones del país para generar la fuerza motriz necesaria, y de igual manera se buscaba implementar métodos franceses y estadounidenses para incrementar los procesos de cultivo en la agricultura e incentivar a que este fuera uno de los mayores fuertes de la nación. Como parte de la búsqueda de inversión extranjera e intercambio de culturas, el reconocimiento de las mismas, uno de los mayores planes era atraer la atención hacia México para lograr que extranjeros migraran el territorio y se establecieran, pero dicho plan fue algo mal establecido, ya que uno se tomó en cuenta que esto podría ocasionar que los extranjeros trajeran ideales políticos y culturales que chocaran demasiado con el México de la época, ya que recordemos que era una sociedad muy poco globalizada, y también porque los extranjeros dudaban y temían por la seguridad y estabilidad interna política de México. Durante la reelección de Juárez en 1871 había otros candidatos como Sebastián Lerdo de Tejada, quien se había postulado a la presidencia suponiendo que a Juárez ya no le interesaba la reelección, y el otro candidato, Porfirio Díaz, quien ya estaba ansioso por llegar al poder político por sus méritos militares, por los cuales él creía que debía ser merecedor a la presidencia. Pero Juárez no estaba dispuesto a dejar la presidencia. Gozaba todavía el gran prestigio popular y eso lo animaba a continuar en el poder durante más tiempo para cumplir con los proyectos que tenía en mente, cuya completa realización aún no era posible. Porfirio Díaz, consciente de que Juárez manipularía las elecciones para lograr quedarse en la presidencia, se levanta en armas para impedirlo y así llegar al poder. Por lo tanto, antes de celebrar los resultados de las elecciones realizadas el 25 de julio de 1871, Porfirio Díaz se levanta en Tampico y todos sus seguidores se niegan a reconocer a Juárez como el presidente de la República. E igual hizo lo mismo con Jerónimo Treviño en Monterrey. Sin embargo, el ejército juarista logró dominarlos, y aunque muchos fueron fusilados, los dirigentes lograron escapar, y como era de esperarse, Juárez estuvo en la Gran Silla de 1871 a 1875 nuevamente. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Somos Mariano Martínez, Juan Pablo Ponce y Valeria Abada. Esperamos tenerlos aquí nuevamente muy pronto. Hasta la próxima. Ya saben que siempre echen desmadre.